Muy buenos días, jóvenes alumnos, señoritas alumnas. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Estoy compartiendo pantalla. Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Pueden activar su audio. Sí Ok, se ve. muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. En líneas generales, el día de hoy nos toca ver los momentos previos al estallido de la Revolución Francesa. Vamos a hablar del término conocido como el antiguo régimen, la ilustración, las nuevas ideas que van a aparecer, la enciclopedia. Vamos a ver cómo estas nuevas ideas que cambiaron la estructura política, social y económica tuvieron su origen en la ilustración, esta ideología que condenó, que criticó el régimen de privilegios, el sistema feudal, que la monarquía absoluta. Y sin embargo, y a pesar de que este régimen, esta ideología, la ilustración, criticó a la monarquía absoluta, vamos a ver que algunos reyes absolutos de Europa aplicaron uno que otro principio de la ilustración en sus gobiernos. Entonces, estamos hablando acá del despotismo ilustrado. También vamos a hablar de las nuevas ideas políticas que condenaron la monarquía absoluta, ¿no? Que condenaron los privilegios, por ejemplo. Entre los representantes de estas ideas políticas, nuevas ideas políticas que condenaron la monarquía absoluta, destaca Montesquieu, Voltaire, Rousseau, por ejemplo. También a la par de las ideas políticas del siglo XVIII aparecen las ideas económicas, ¿no? Que condenaron el sistema de privilegios, ¿no? En el tema de tributación, que condenaron al sistema mercantilista que planteaba que la única fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos, ¿no? Entonces, las ideas, las escuelas fisiocráticas y liberales condenan el mercantilismo y proponen que el Estado debe participar lo más mínimo en asuntos económicos, que la economía se desarrolle libremente sin intervención estatal. También vamos a ver el día de hoy la primera etapa de la Revolución Francesa, es decir, la etapa monárquica de la Revolución Francesa. Bien, veamos. Esto como antecedente, os le he explicado en líneas generales en qué consistió todo esto, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, el siglo XVIII. Vamos a ver, el siglo XVIII, cuando hablamos del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, es el siglo XVIII. Para muchos investigadores, historiadores, autores, indican que el siglo XVIII se inicia desde el punto de vista político, no desde el punto de vista cronológico. Claro que desde el punto de vista cronológico el siglo XVIII empieza en el año 1700. Pero si uno usa los historiadores señalan, usan un criterio, diríamos, político, el siglo XVIII se inicia poco después de la firma del Tratado de Utrecht, el tratado firmado en 1713. ¿Qué establecía el Tratado de Utrecht? Como dice ahí, puso fin a la Guerra de Sucesión Española. Recuerden de que en España gobernó primero la familia Habsburgo o Casa de los Austria. Cuando muere el último gobernante Habsburgo, murió sin descendencia, dejó un testamento a favor de su sobrino que era francés de la familia Borbón. Entonces, los demás países de Europa no aceptaron esto, ¿no? Porque los Borbones de Francia ahora también gobernarían en España. Entonces,
esa se inicia una guerra, la llamada Guerra de Sucesión Española, que al final se firma el Tratado de Utrecht y se termina, y se termina reconociendo a este francés, a este Borbón, Felipe V, pero con la condición de que renunciara a su nacionalidad francesa, que renunciara a sus pretensiones para que gobierne también en Francia, ¿no? Porque Felipe V iba a ser rey de Francia, de pronto su tío español le estaba regalando también el trono de España. Entonces los demás países no quisieron esto porque iba a romper el equilibrio continental. Nadie debe tener más que otro. Entonces al final se reconoció ya, tú vas a ser rey de España, pero te olvidas de Francia. Esa fue la condición. Entre otros detalles. Entonces el Tratado de Utrecht puso fin a la Guerra de Sucesión Española. También en el siglo XVIII, aparece una nueva potencia en Europa. Esa potencia fue Prusia. He puesto ahí, ¿no? Que es la futura Alemania. Profe, ¿Prusia dónde queda? Prusia es la futura Alemania. La capital de Prusia es la ciudad de Berlín. Entonces, surge como potencia Prusia. Nace como un reino. Nace como un reino. Entonces, aquí en el Sacro Imperio Romano Germánico nace Prusia. Nace Prusia. ¿Okay? Y va a romper el equilibrio básicamente en Europa, ¿no es cierto? Porque Prusia se va a convertir en una gran potencia, digamos, durante el siglo XVIII. También el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Profe, ¿y por qué el siglo de las luces? Porque en el siglo XVIII aparece la ilustración, es decir, aparecen las nuevas ideas, ideas que van a cuestionar, que van a condenar, que van a criticar el sistema absolutista, el llamado antiguo régimen. Como producto de la ilustración, de las nuevas ideas, del siglo de las luces, es decir, el siglo de las nuevas ideas, el siglo de la ilustración, insisto, la burguesía con la Revolución Francesa toma el poder y se enfrenta a los sectores privilegiados de aquel entonces, como era la nobleza, como era la iglesia, por ejemplo. Esto es en líneas generales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, gracias, Eileen. Entonces, continuemos. El antiguo régimen. Vamos a ver las imágenes ahí en el antiguo régimen. ¿Cierto? Un prelado, puede ser un cardenal, un obispo. Vemos ahí a un rey, vemos a los nobles, por ejemplo. El rey, vean ustedes, el rey que representa la monarquía absoluta, ¿no? El sacerdote, el prelado que representa el poder de la iglesia. Vemos ahí al noble, ¿no? Estos tres, como están observando, están siendo cargados por quienes. ¿Qué es lo que ven allí? Están siendo cargados por quienes. ¿Y qué significaría esta imagen? ¿Qué significaría este dibujo?
A ver, nadie responde. ¿Qué significaría este dibujo? ¿Qué es lo que están viendo allí para empezar? Ya lo describí, pero en todo caso, ustedes mismos vean. A ver, el sobrepoder. ¿De quiénes? Adelit, ¿de quiénes? Ya el sobrepoder, muy bien, pero ¿de quiénes? ¿Sobre quiénes? Ya de los papas, puede ser el papa está vestido de blanco, este es un prelado, ¿no es cierto? Puede ser un obispo, la iglesia en todo caso representa. Hacia los nobles, que ellos, los nobles los están cargando a ellos. Si vemos a un noble vemos a un lado a un noble que el noble tiene el sable. Al costado está este obispo, arzobispo que representa la iglesia y al otro lado vemos al rey. Ellos están siendo cargados. ¿Quiénes los cargan a ellos? Ya, los campesinos, muy bien. Los campesinos cargan, pero ahí vemos a un señor que también está cargando, ¿no es cierto? Los campesinos, ya la clase baja, y no tan baja, no tan baja, Juan Carlos, ¿ah? No tan baja, porque ahí vemos a un señor que también está cargando y no es exactamente un campesino. Claro, ahí, los burgueses. El señor que está cargando no es un campesino que está leyendo un libro, son los burgueses, ¿no es cierto? Los intelectuales, pero más que nada los burgueses. Entonces, esa imagen es bastante interesante en el sentido de que, ojo, tenemos el rey, tenemos que representa la monarquía, tenemos a este prelado que representa la iglesia, el clero, y tenemos al noble. Estos tres, están siendo cargados. ¿Quiénes soportan el peso del rey, del sacerdote o del prelado y de la nobleza? ¿Quiénes, digamos, soportan el peso? Tenemos los campesinos, los siervos, y vemos un señor que está leyendo, que puede ser un intelectual, pero más que nada es un burgués, en el sentido que los burgueses, es decir, comerciantes, industriales, ¿no? Empresarios, los burgueses, estos estaban leyendo, están como que más al día con las publicaciones, con las nuevas ideas que le hice referencia hace unos momentos. No ideas que condenan la monarquía absoluta, que defienden la igualdad de derechos, por ejemplo. Entonces, este burgués está leyendo esto, como el burgués tiene plata debido a sus actividades económicas, entonces el burgués estudia y está al día con las nuevas ideas, con la ilustración, se nutre. Entonces él está leyendo las nuevas ideas y vemos que el rey está mirando con preocupación lo que está leyendo en este caso el burgués. ¿Está claro esto? ¿Está claro hasta aquí? Muy bien, perfecto. Entonces, se conoce pues
al antiguo régimen, como dice ahí, todo el periodo anterior al estallido de la Revolución Francesa. O sea, todo lo que hubo antes de la Revolución Francesa se conoce como el antiguo régimen. La Revolución Francesa estableció el nuevo régimen. El régimen en el cual se defiende pues la libertad de derechos, la igualdad, por ejemplo, cosa que no había antes. Entonces, el antiguo régimen es la estructura política, social y económica imperante en Europa y específicamente Francia hasta antes de la Revolución Francesa, hasta antes de 1789. Ese es el antiguo régimen. Entonces, el antiguo régimen. Entonces, ahí vemos ahí el estallido de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, una imagen muy conocida. Entonces, pasamos a hablar ahora de las características políticas del antiguo régimen. Las características políticas del antiguo régimen. ¿Qué forma de gobierno había en el antiguo régimen? Lo dice ahí la imagen. ¿Qué forma de gobierno había ahí en el antiguo régimen, chicos? ¿Qué sistema de gobierno había ahí? Lo dice en la diapositiva. A ver, ¿qué me quito en el chat? ¿Qué forma de gobierno había? Una monarquía de carácter absoluta, ¿no es cierto? Una monarquía de carácter absoluta. Exacto, una monarquía absolutista. Muy bien. Por si acaso, es lo mismo decir monarquía absoluta, a lo mismo decir a absolutismo monárquico. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, es lo mismo. Una monarquía absoluta. Muy bien. Acá vemos una imagen del rey que es considerado como el máximo representante de la monarquía absoluta. Luis XVI, Luis XIV, Luis XIV, rey de Francia. Para muchos es considerado como el máximo representante de la monarquía absoluta. Pregunto, me adelanto. Las nuevas ideas políticas, o sea, lo que pensar, me imagino que han oído hablar ustedes de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. Si no han oído hablar, no se preocupen, igual vamos a hablar de él en unos momentos, de ellos en unos momentos. Pero los que saben, los que han oído hablar, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, representantes de las nuevas ideas de la Ilustración, ellos estuvieron a favor de este sistema absoluto o estuvieron en contra del sistema absoluto. Muy bien, Jair, estuvieron ellos totalmente en contra. Por ejemplo, saben lo que escribió Montesquieu. Montesquieu escribió un libro llamado El espíritu y las leyes, en la cual Montesquieu condenaba la monarquía absoluta y en su lugar que planteó la división de poderes. Para evitar el absolutismo de los reyes, el despotismo de los reyes, decía Montesquieu, el poder se debe dividir en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, que planteaba Montesquieu. De igual modo, Voltaire condenaba totalmente esto. No es más, Voltaire decía, para Voltaire, una forma de gobierno ideal, una forma de gobierno ideal es el gobierno de Inglaterra, donde había una monarquía liberal, una monarquía parlamentaria. Entonces Voltaire decía, no, en vez de que haya monarquía absoluta, debería haber una monarquía de carácter parlamentaria, como en Inglaterra. En cambio, Rousseau decía, no, debe haber una democracia, debe haber una república. ¿No? El gobernante debe ser elegido por la gran mayoría. Entonces, estas nuevas ideas condenaron la monarquía absoluta.
condenaron el antiguo régimen. En una monarquía absoluta no hay libertades políticas, no hay libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de opinión, no lo sabía. Por supuesto, hay ausencia de libertades políticas. Es más, la libertad individual estaba constantemente amenazada, ¿no? Si tú tenías una opinión diferente, una posición diferente a la del rey y lo expresabas públicamente. Entonces, si el rey decía, no, tal persona está hablando mal de mí, tal persona ha publicado un libro contrario a mis ideas, entonces esa persona que hacía en Francia se le encarcelaba. Se le encarcelaba. Se le encarcelaba. Se lo llevaba a la prisión más común de aquel entonces, era la prisión de la Bastilla. Y había un documento, entonces la libertad individual estaba constantemente amenazada, ¿no? El rey quería, te encarcelaba. Solamente pedía una carta, la llamada carta sellada. ¿Por qué sellada? Porque llevaba el sello de la monarquía. Ahí decía, no, se encarcela a tal persona, motivo, orden del rey. Bastaba y sobraba con decir orden del rey. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, Carla, gracias. ¿Qué dice el resto de alumnos? La carta sellada. Ya la carta sellada era un documento en el cual se, se establecía la detención, el arresto de una persona. La carta sellada llevaba el sello del rey, o sea, sellada. ¿Y qué se decía ahí, no? Se encarcela a tal persona, motivo, orden del rey. Bastaba y sobraba con decir orden del rey. El rey no debía dar explicaciones de sus actos a nadie. Entonces la carta decía motivo, orden del rey. Punto. No se dice por tal cosa, por tal cosa, por esta cosa. No, no, no. Orden del rey. ¿Está claro ahora, Vanessa? Es un documento escrito. La carta sellada es un documento escrito en el cual se establecía el arresto de la persona. En el régimen absolutista, la monarquía absoluta, el rey decía que su poder tenía origen divino. Mi poder me lo debo a Dios. Entonces, cuando me muera, con Dios me entiendo directamente. O sea, no tengo que dar explicaciones de mis actos a nadie. Solamente a Dios cuando me muera. ¿Acaso el pueblo me ha dado el poder? El pueblo no me ha dado el poder. Entonces no tengo por qué dar explicaciones de mis actos al pueblo. ¿Quién me ha dado el poder? Dios. Entonces cuando me muera yo me entiendo directamente con Dios. Esa es la justificación ideológica que tenía la monarquía absoluta. Bien. Entonces, acá hemos hablado de las características políticas del antiguo régimen, ¿no es cierto? El sistema de gobierno, que es la monarquía absoluta. Vamos a hablar ahora de las características sociales del antiguo régimen. Las características sociales del antiguo régimen. Es decir, cómo estaba organizada la sociedad del antiguo régimen. Nuevamente, tenemos aquí dos imágenes que nos expresan este sistema de carácter, social, ¿no? Del antiguo régimen.
por ejemplo, acá, que la sociedad del antiguo régimen estaba dividida, como están observando en la diapositiva, en 3 estados. Primer estado, segundo estado y tercer estado o estado llano. Si leen una parte nada más de estas diapositivas, donde dice primer estado, representado por el clero, dice ahí sector privilegiado. Segundo estado, representado por la nobleza, también grupo privilegiado. Entonces tenemos primer estado, segundo estado, eran los grupos privilegiados. En cambio, el tercer estado, llamado estado llano, integrado por la burguesía, los artesanos, los campesinos y los siervos, eran los grupos no privilegiados. Ahora bien, entonces por eso vemos en las imágenes. Por ejemplo, en la imagen de la parte superior, ¿qué es lo que ven en la imagen de la parte superior? ¿Qué es lo que ven en la imagen de la parte superior? Al costado donde dice primer estado, clero. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué cree que significa eso? ¿Nadie responde? En la imagen de la parte superior, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, como nadie responde, lo que se ve en la imagen es un noble abrazado a un sacerdote. Sobre ellos están encima de una piedra y debajo de la piedra cae esto: la explotación que sufre el campesino por parte de la nobleza y de la iglesia. Recuerden, les dije, ¿no? El clero, es decir, la iglesia, era un grupo privilegiado. La nobleza, el segundo estado, era otro grupo privilegiado. En cambio, el tercer estado era un grupo no privilegiado, que era explotado. El tercer estado pagaba los impuestos, mantenía el tercer estado con sus impuestos a quién, a la iglesia, a la nobleza. Entonces, el primer estado, grupo, sector privilegiado. En la iglesia pagaba impuestos, no pagaba impuestos. Cobraba impuestos, sí los cobraba. ¿Qué impuesto, por ejemplo, cobra la iglesia? El diezmo. Como le indica su nombre, diezmo, 10% a las actividades agropecuarias. La iglesia controlaba el estado civil de la población, por supuesto, porque, por ejemplo, en esa época no existía RENIEC. Entonces, tú en dónde asentabas los nacimientos, los matrimonios o las defunciones, las muertes de las personas en los libros parroquiales. Entonces, la iglesia sabía cuánta gente había, una parroquia, por ejemplo, sabía cuánta gente vivía en su jurisdicción. Y por lo tanto sabía si hay tantas personas aquí, tantos casados, tantos solteros, tantos viudos, tanto en fin. Entonces, sabía cuánto tenía que pagar de impuestos. La iglesia tenía propiedades, por supuesto.
Participaba de la censura y de la enseñanza, sí, porque la iglesia revisaba las publicaciones de los libros. Participaba de la enseñanza, por supuesto, porque la educación estaba en manos de la iglesia. Hasta aquí está claro, chicos. He explicado el primer estado, es decir, el clero. Hasta ahí está claro. Ahora, el segundo estado. El segundo estado, como estamos observando ahí, estaba integrado por los miembros de la nobleza, los nobles. Grupo también privilegiado. Pagaban impuestos en casos especiales, ¿no? Pero de vez en cuando pagaban impuestos, pero en casos especiales, ¿ah? Si no, no pagaban impuestos ellos tampoco. No pagaban impuestos. Por ejemplo, como en qué casos especiales, por ejemplo, ¿no? Si había una guerra, si había una guerra, pagaban impuestos. De lo contrario, no pagaban impuestos. Los miembros de la nobleza ocupaban cargos políticos, cargos militares, cargos públicos, cargos religiosos. Los nobles, ellos no eran juzgados junto con el resto. Los nobles tenían sus propios tribunales de justicia. Al igual que la iglesia también tenía sus propios tribunales de justicia. Los nobles eran los descendientes nada más y nada menos que la nobleza feudal. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos hablado del feudalismo? Hablamos del feudalismo. ¿Ok? Entonces, ellos tenían esos privilegios, ¿no? Por ejemplo, los campesinos le pagaban impuestos a ellos, le trabajaban sus tierras gratuitamente mediante el sistema de la corvea. ¿Ok? Este era el segundo estado, la nobleza, otro grupo privilegiado. El tercer estado, llamado también el estado llano, estaba integrado por la burguesía, los artesanos, es decir, no, se me ocurre, mecánicos, textiles, panaderos, okay, zapateros, la burguesía, los artesanos, los campesinos libres y los siervos. Era el sector no privilegiado. ¿Por qué el sector no privilegiado? Porque pagaba los impuestos. ¿Okay? Pagaba los impuestos. ¿Okay? Pagaba los impuestos más pesados. Pagaba impuestos, por ejemplo, al rey, pagaba impuesto a la nobleza, por ejemplo, pagaba una serie de impuestos, pagaban ellos, pagaban una serie de impuestos. Entonces el grupo no privilegiado. Los burgueses deseaban llegar al gobierno, ¿no? Y tener el poder del gobierno. De esa manera, lograr un Estado, un gobierno que protegiera sus actividades económicas. Recuerden que los burgueses se dedicaban al comercio principalmente, ¿no? Y ya a fines del siglo XVIII estaba apareciendo una nueva actividad económica, que es la industria, con la llamada revolución industrial. Entonces, los burgueses deseaban llegar al poder para de esa manera proteger sus actividades económicas, ¿no? Que no eran apoyadas en cierto modo por el gobierno, por la monarquía. Por eso dice ahí,
El tercer estado también, por otro lado, compartía la ideología del siglo XVIII, claro. ¿Qué ideología, a qué ideología me estoy refiriendo? Por ejemplo, ¿no? Lo que plantea Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que era la igualdad de derechos. Todos somos iguales. La libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de prensa. Entonces, la igualdad de derechos se buscaban y todos somos iguales. Por eso, ojo, en la imagen anterior, voy a retroceder aquí, chicos, vemos al burgués que está leyendo. Vemos al burgués que está leyendo ahí, que está leyendo las nuevas ideas que condenan la monarquía absoluta, que condenan el antiguo régimen. Y vemos que mientras el burgués está leyendo, que está viendo ahí que el rey está mirando preocupado, un poco asustado con este nuevos pensamientos, con esta ideología. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Bien, sigamos entonces. Entonces, insisto, las nuevas ideas aprueban este sistema del antiguo régimen, estos privilegios. Definitivamente las nuevas ideas están en contra de ello. Entonces, ¿qué decían las nuevas ideas? En vez de que haya privilegios, ¿qué defendían las nuevas ideas? Pregunto al aula. Pregunto al aula, ¿qué defendían las nuevas ideas? En vez de que hayan privilegios, La ajá, igualdad de derechos. claro, la igualdad de derechos, ¿no es cierto? Muy bien. También acá en el chat, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos, es decir, la igualdad. Recuerden ustedes que la igualdad fue un principio de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad. Exacto, exacto. Ahora, ojo, y no solamente la igualdad de derechos, está bien, está correcto, perfecto. La libertad. O sea, no solamente libertad para los siervos o esclavos, no solamente libertad para ellos, ¿sí? Sino también la libertad se aplica en otros aspectos. ¿No es cierto? Por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad, por ejemplo, de reunión, hacer un meeting, es libertad de reunión, libertad de asociación, poder formar partidos políticos, libertad de pensamiento, libertad de prensa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la igualdad, la libertad. Ahora, la libertad también se aplica acá en la economía. La libertad también para la economía. Por eso que aparecen las escuelas fisiocráticas y la escuela liberal. ¿Qué decían, no? Que el Estado no debe intervenir en asuntos económicos. Libertad para el comercio, libertad para la industria. La famosa frase de Gurney, laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Que no se cobran muchos, que no se cobren muchos impuestos. No solamente impuestos pues al burgués, al campesino, sino también que no se cobre impuestos para el comercio, para la industria, que el Estado no se meta, que se desarrolle libremente la economía sin intervención estatal. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Entonces,
Bien. De las características políticas y sociales del antiguo régimen, pasamos a ver ahora las características económicas del antiguo régimen. Dice ahí, excesivo y desigual cobro de impuestos. Excesivo y desigual. Recuerden ustedes, la iglesia no pagaba impuestos, ¿no? El clero no pagaba impuestos. Los nobles prácticamente tampoco, porque se lo hacían de vez en cuando y muy leves. Los impuestos más pesados eran cobrados al tercer estado o estado llano, los burgueses, los campesinos, a los artesanos. Ahora, y estos burgueses pagaban varios tipos de impuestos: impuesto al rey, impuesto a la nobleza, impuesto a la ciudad, impuesto a la iglesia. Entonces, excesivo y desigual cobro de impuestos. También el Estado tenía una serie de gastos excesivos. Demasiados gastos tenía el Estado. Mucho derroche fiscal. Luego vemos aquí el mercantilismo. Es interesante. La escuela mercantilista señalaba, ¿ok? ¿Qué decían ellos, no? Que se debe vender bastante. Dice ahí, pues yo lo he resumido ahí, dice ahí, consideraba que el comercio de exportación, es decir, la venta, en otras palabras, afuera, a otros países, comercio de exportación es vender a otros países, debía superar al de importación. O sea, debo vender bastante a otros países, pero debo, debo qué cosa, comprar poco. Profe, ¿y por qué? Es al comprar poco, el dinero, los metales preciosos, el dinero, no sale del país, se queda en el país. O sea, porque yo no voy a estar con al comprar bastante a otros países, ni hablar, voy a beneficiar a otros países. Entonces yo no quiero pues beneficiar a otros países, quiero beneficiar mi país. Eso es lo que plantean los mercantilistas. En otras palabras, vender mucho y comprar poco para evitar salir metales preciosos, el dinero del país, que se invierta el dinero aquí en el país. ¿Hasta aquí está claro esto del mercantilismo? Muy bien. Entonces, si se debe, digamos, si se debe vender mucho y comprar poco, el gobierno, el Estado debe intervenir, debe controlar eso, ¿no es cierto? Se está vendiendo poco, entonces hay que vender más. Se está comprando mucho, hay que comprar menos. Entonces el Estado tiene que intervenir. A esto se le va a conocer como el intervencionismo y control estatal. El Estado interviene. En otras palabras, había temor a la competencia. Había un temor a la competencia. Por eso que el Estado tiene que intervenir. Si debo vender mucho y comprar poco, entonces los productos que vienen del extranjero, ¿ok? Yo no quiero que vengan acá porque yo voy a tener que comprar mucho y no quiero comprar mucho. Entonces, a los productos que vienen del extranjero les voy a cobrar más impuestos, pues. O no lo dejo, o no los dejo, o no permito que, digamos, se vendan aquí, o les cobro impuestos muy, muy altos.
De tal modo, cuando se venden, los productos nacionales son más baratos y los productos extranjeros son más caros. Entonces, no hay libre competencia. Eso se le llama intervencionismo y control estatal. Proteccionismo por temor a la libre competencia. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Esto último está claro del mercantilismo, el intervencionismo estatal. Muy bien, por eso les dije hace unos momentos, ¿no? Que frente a esto aparece la famosa frase de Gurney, el dejar hacer, el dejar pasar, o sea, libertad, que el Estado no intervenga. Entonces, la ilustración. La ilustración se refiere, dice, al uso de la razón como base de todo conocimiento humano. Entonces, esa es la ilustración. Va a tener éxito este tipo de mentalidad. Se descartan las supersticiones, los prejuicios, todo eso se descarta y se usa la razón como base de todo conocimiento. Si la razón lo acepta, entonces es válido. Los antecedentes de la ilustración está el empirismo inglés de Francis Bacon y John Locke y el racionalismo francés de René Descartes. Precisamente va a ser en Inglaterra con Francis Bacon y John Locke donde se origina la ilustración y se nutre fuertemente con el racionalismo francés. John Locke, al señor que estamos viendo allí, a John Locke se le considera como el padre de las nuevas ideas. ¿Por qué? Porque los escritos, los libros de John Locke fueron leídos por Montesquieu, por Rousseau, por Voltaire, sobre todo. Y ellos desarrollaron las ideas de John Locke. Ahora, la ilustración influyó mucho sobre intelectuales, ¿no? Sobre científicos, ¿no? Sobre académicos, sobre escritores, economistas, pensadores políticos, filósofos. Entonces, la ilustración influyó, ¿no? En Rousseau, Montesquieu, en Voltaire, en el economista Adam Smith, en el economista Gurney, Quesnay, por ejemplo, en el filósofo Immanuel Kant, en escritores, es decir, influyó la ilustración en ellos. Por eso que la ilustración fue una de las causas para el estallido de la Revolución Francesa. Sin embargo, y a pesar, la ilustración, chicos, también influyó sobre algunos monarcas absolutos de Europa. Cuando la ilustración influye en algunos monarcas absolutos de Europa, como estamos observando allí, estamos hablando del llamado despotismo ilustrado, del despotismo ilustrado. Es decir, reyes absolutos que a pesar de ser absolutos, aplicaron en sus gobiernos una que otra medida de la ilustración. Fueron absolutos, definitivamente, pero eso no fue ningún obstáculo para que aplicaran ciertas medidas, ¿no? Ciertos principios de la ilustración. ¿Se dieron cuenta? Decían, no, si yo quiero que un país, si yo quiero que mi país se desarrolle, un país, entonces un primer paso es darle a mi gente educación. Entonces,
estos monarcas apoyaron, por ejemplo, la educación, fundando escuelas, por ejemplo, ¿no? Aplicando en estas escuelas a uno que otro principio de la ilustración. Ah, si quiero que se desarrolle la economía de mi país, ¿qué debo decir? Ah, bueno, pues debo liberar, ¿no?, ciertas actividades económicas, no cobrarle muchos impuestos para que se desarrolle libremente la economía. Hoy apoyo la cultura, oye, la salud. Ah, ni habla de la salud, fundo hospitales. Por ejemplo, por esas fechas se estaba inventando una vacuna, al igual que ahora. Hay muchos antivacunas. La vacuna no, que la vacuna no, que la vacuna no, la gente, ¿no? Bueno, en esa época, la viruela era una enfermedad que causaba muchas muertes. Y la soberana que ven ahí, Catalina de Rusia, ella y su hijo y cerca de 400 miembros de la nobleza fueron los primeros en vacunarse contra la viruela. La palabra vacuna, porque viene de vacuno, ganado vacuno, porque es ahí en el ganado vacuno donde se encontró el origen, pues, el origen para este remedio. Se dio cuenta, por ejemplo, ¿no?, de que las personas que ordeñaban vacas, se dieron cuenta, las personas que ordeñaban vacas no morían de viruelas o no les daba viruelas. Entonces observó esto, pues, un investigador de apellido Henner. Entonces, a partir de allí dijo, ¿por qué a las personas que ordeñan vacas no le da la viruela? Entonces, el origen entonces, algo debe tener la vaca. Viene la palabra vacuna, vacuno, pues, el ganado vacuno. Ahí comenzó a estudiar. Bueno, pues eso ya son otras cosas, ¿no? Otros detalles. Entonces, el despotismo ilustrado es cuando algunos reyes absolutos de Europa, a pesar de ser absolutos, aplicaron ciertos principios de la ilustración en sus gobiernos, ¿no? Mejor administración pública, mejores leyes, reformas sociales, desarrollo de la economía, el trabajo, apoyo a la cultura, la educación, apoyo a la salud. Digamos, esto es interesante. Sin embargo, el pueblo no participaba en el gobierno, no había democracia, porque el rey seguía siendo absoluto. Él hacía estas reformas que hizo el rey, lo hizo el rey por iniciativa propia, nadie le obligó a hacer estas cosas, sino que fueron reyes de mentalidad, diríamos, moderna. Se dieron cuenta que, digamos, que el mundo necesitaba cambios. Si el mundo necesitaba cambios, también hay que cambiar nosotros. Sin embargo, no permito que el pueblo participe, porque no hay democracia, porque yo sigo siendo absoluto. Por eso que la frase que resume al despotismo ilustrado está allí. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo recibe las reformas, se beneficia con las reformas, pero sin el pueblo. El pueblo no hace las reformas, porque no hay democracia. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Muy bien. La única que me respondió fue Carla, que me dice el resto. Bien. Entonces vamos a pasar a detallar algunos de estos monarcas. Tenemos a el rey Federico II el Grande de Prusia. Le dije, Prusia es la futura Alemania. Vean su frase, el rey es el primer servidor del Estado. Frase de él. O sea, el rey está ahí ¿para qué? Para que sirva al Estado, no para que se beneficie del Estado. Es un funcionario público, interesante. Este rey nos dice que los ministerios como el Ministerio de Comercio, el Ministerio del Ejército,
mejoró la administración de justicia, ¿no? Por ejemplo, él abolió las torturas, engrandeció su ejército, porque tenía planes expansionistas también, ¿no? Aumentó sus posiciones ahí dentro, digamos, dentro del Imperio Alemán, del CIRG. Entonces, Prusia, que era un estado pequeño, pero Prusia con su ejército realizó una serie de guerras de expansión y fue creciendo Prusia. Vamos a ver que en el siglo, a fines del siglo XVIII, Polonia desaparece el mapa político. 3 países se repartieron con Polonia como si fuera una torta, que fueron Prusia, Rusia y Austria. Y Polonia desapareció así del mapa político. Luego tenemos a otra soberana, en este caso María Teresa, de Austria, país también integrante del Imperio Alemán. Era la emperatriz, no sé, era la emperatriz de Alemania y emperatriz de Austria. Tenía 2 títulos esta soberana. Esta soberana dice abolió privilegios al clero, a pesar de que ella era católica, ¿no? Le quitó ciertos privilegios, también a la nobleza. También fortaleció la administración pública de sus dominios. Participó también en el reparto de Polonia, junto a Rusia y Prusia. Esta soberana tuvo nada más y nada menos que 15 hijos. Ella cogobernó con su hijo mayor, José II. Pero quizá su hija más famosa es la penúltima. ¿A quién me estoy refiriendo? A María Antonieta, futura reina de Francia. María Antonieta, me adelanto aquí. Ya, me pasé. María Antonieta. Era una de las últimas hijas de María Teresa, que definitivamente no heredó la inteligencia de su madre. El otro hijo de María Teresa, hermano por lo tanto de María Antonieta, fue José II de Austria. Fue este rey, José II de Austria, quien acuñó la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es frase de él. Sin embargo, estableció la libertad de creencias. Eso, digamos, en Austria. Digo, sí, yo soy católico, pero si voto a los protestantes de mi país, ¿a quién les voy a cobrar impuestos? Entonces no me conviene votarlos. Que establezco libertad de creencias. Suprimió la Inquisición. Era católico, pero eso no fue obstáculo para expulsar de sus dominios a los jesuitas. Esta orden religiosa que tenía una serie de propiedades. Entonces dijo, no, no, los voto. Me quedo con sus propiedades. Va a ser en su época, dice ahí, que el pensamiento ilustrado se aplicó en Austria. Recuerden, él fue quien acuñó la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Frase de él. Frase que representa el despotismo ilustrado. Luego tenemos a una reina muy peculiar, una soberana, a una zarina muy peculiar. Catalina II, más conocida como Catalina la Grande de Rusia. Para empezar, esta señora no era rusa de nacimiento. Ella era una alemana. Nació en Prusia. Era una princesa alemana. Ahora, el imperio alemán estaba dividido en principados, ¿no? En pequeñas, en feudos, grandes, medianos, pequeños, ¿no? Habían reinos, feudos. Entonces, ella pertenecía al principado de Anhalt-Zerbst, ¿no? Del imperio alemán. Su nombre verdadero fue Sofía Augusta de Anhalt-Zerbst. ¿Pero qué pasó? Sofía Augusta de Anhalt-Zerbst, esta princesa de origen alemán, se casó con el zar de Rusia, Pedro III. Entonces cambió de nombre, cambió de nacionalidad y se hizo conocer como Catalina II la Grande. Una mujer muy inteligente, muy sagaz, muy hábil, muy culta, de mucho carácter. Destronó a su esposo,
y se hizo reconocer como zarina de Rusia. Se dice que tuvo una vida privada bastante movidita, por decir de una manera. Al margen de su vida privada, Catalina la Grande, muy culta, ella estaba siempre pendiente de las nuevas publicaciones. Por eso de que ella estaba en constante correspondencia con Voltaire, con Diderot, se carteaban constantemente. También aumentó los territorios de Rusia, le quitó tierras al Imperio Turco, a Polonia. Fue una mujer muy, muy inteligente. Hizo de Rusia una gran potencia. Es más, ojo, miren, Federico el Grande de Prusia, todos estos reyes fueron contemporáneos, todos vivieron en la misma época. Federico el Grande de Prusia, vamos a ver, este señor, de Catalina se expresaba mal de ella. De Catalina, decía pues Catalina es una tal por cual, ya me imagino, porque ven ustedes, porque a Catalina se le, se le achacó una vida privada muy, muy intensa, por decirlo, ¿no? Entonces, Federico el Grande decía, Rusia que esa tal mujer, esa tal por cual, la Catalina esa, con sus palabras, que no lo voy a decir ahora, lógicamente, pero ustedes se imaginan qué palabras se expresaba de ella. Sin embargo, decía, no, si Rusia sigue gobernado por esa puntos suspensivos, llegará el día en que toda Europa tendremos que unirnos para luchar contra Rusia. Así dijo, ¿eh? Eso lo dijo Federico el Grande en el siglo XVIII. Si Rusia sigue gobernado por esa tal por cual, llegará el día en que todos los países de Europa nos tendremos que unir para luchar contra Rusia. Chicos, ¿cuánta actualidad tiene esta premonición de Federico el Grande de Prusia? Por ejemplo, ¿no? En la Guerra Fría, todos los países capitalistas que se unieron para frenar el avance del comunismo que venía de la Unión Soviética, de Rusia. Actualmente estamos viendo cómo todos los países, frente a la guerra de Ucrania, todos los países, lógicamente, no pueden meterse, ¿no? Pero quisieran, o sea, hay una posición, en todo caso, contraria a los planes expansivos de Rusia. Y Federico el Grande de Prusia se dio cuenta, esto cuando vio cómo esta mujer estaba gobernando Rusia y cómo estaba convirtiendo Rusia en una potencia. Ella creó escuelas, hospitales, como le dije, fue la primera persona en vacunarse. Es muy interesante la vida de Catalina la Grande. Hay mucho que decir sobre tanto su vida privada como su otra vida pública. Es una mujer muy interesante, Catalina la Grande. Otro representante del despotismo ilustrado fue el rey Carlos III de España. De este rey sí les es familiar a ustedes porque, no sé, en historia de Perú han llevado temas de reformas borbónicas. Este rey, un rey de la familia Borbón. Las reformas borbónicas. El que hizo abolió el monopolio comercial y estableció el libre comercio. Esto recuerden ustedes, en el monopolio comercial solamente algunos puertos estaban autorizados para comercializar. Entonces había proteccionismo, no permitía la libre competencia. Sin embargo, ¿qué hizo? Abolió el monopolio comercial, abrió nuevos puertos al comercio.
quitando la exclusividad que tenía el Callao, por ejemplo, en el Virreinato de Perú. Creó las intendencias para una mejor administración. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Bien. Todos los conocimientos del siglo XVIII, los conocimientos científicos, académicos, culturales, fueron resumidos en un libro conocido como la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, pues como todos saben que es una enciclopedia, es un diccionario. Entonces, todos los conocimientos científicos culturales del siglo XVIII están resumidos en la enciclopedia, en orden alfabético todo. Ahí está todo. Todo el conocimiento está ahí. Era un trabajo bastante difícil de hacer, porque estos señores, los editores, los que trabajaron en la enciclopedia fueron estos señores, Diderot, Denis Diderot y Jean Leron de Lambert. Entonces ellos se encargaron de la difícil labor de reunir toda la información, ¿no? De reunir toda la información, ¿no? Y publicarlo en la enciclopedia. Ahora, ¿qué otro trabajo tan difícil tenían ellos? Por ejemplo, ellos eh, tenían que buscar auspiciadores, mecenas, gente que colaborara con ellos, que les permitiera publicar la enciclopedia. Ellos tenían que hacer eso, no buscar a ver quién me apoya en esto, ¿no? Busco financistas, mecenas. ¿Contra qué tenían que luchar muchas veces? Contra la intolerancia de los reyes. O sea, en la enciclopedia están las nuevas ideas. No, no me gusta. Entonces, el rey prohibía, muchas veces en Francia, se prohibió la enciclopedia. Ahora, buscar quienes quieren colaborar con nosotros, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante difícil. Sin embargo, dio a la luz este grandioso trabajo. Y repito, los encargados de reunir toda la información fueron Denis Diderot, que fue quien concibió el plan, la idea, entonces fue el motor aquí de la enciclopedia, y Jean Leron de Lambert, ¿no? Que él dio el discurso preliminar, ¿no? Él daba aquí por qué se publicaba la enciclopedia, cuál es el objetivo, divulgar la información, la cultura, pero también se tenía fe en el progreso del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque si yo soy un, diríamos, inventor de algo, ¿no es cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Quiero que mi obra sea conocida. ¿Para qué? Porque yo no quiero solamente beneficiarme. Con este conocimiento estoy, digamos, y en la divulgación de mi conocimiento, estoy colaborando con el mundo para que el mundo progrese, se beneficie con mis investigaciones. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿no? Henner inventó la vacuna. Entonces, ¿la vacuna solamente la va a usar para él? No. Él publica el conocimiento para que todo el mundo sepa de esto y todo el mundo al conocer, todo el mundo se beneficie con esto. Entonces, la enciclopedia consta de 28 volúmenes, escritos más 5, 28 volúmenes escritos más 5 de ilustraciones. O sea, la idea original era de que cada año se realizaran, apareciera una publicación, un tomo nuevo. Pero muchas veces el problema era pues buscar financiadores, luchar contra la intolerancia de los reyes, buscar gente que quiera colaborar, que quiera escribir. O sea, no era fácil. Las nuevas ideas políticas del siglo XVIII. Estas nuevas ideas políticas del siglo XVIII, como les dije hace unos momentos, condenaron la monarquía absoluta y en vez de que haya monarquía absoluta, ¿okay?
¿Qué defendieron? ¿Qué plantearon como solución? Una monarquía liberal, que lo mismo decir monarquía parlamentaria, siguiendo el ejemplo de Inglaterra. Entonces, para muchos escritores, como Voltaire decía, no, el gobierno inglés es ideal, así debe serse. Pero otros, como Rousseau, en cambio, defendían un sistema de carácter republicano. Sea monarquía liberal o sea república, ambos sistemas coincidían en la condena, en la crítica al absolutismo monárquico. Entre los representantes de las nuevas ideas tenemos a Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Montesquieu, autor del libro El espíritu de las leyes. Tiene otros libros también, ¿no? Cartas persas, donde critica la sociedad de su época, ¿no? Otra obra, Consideraciones sobre la grandeza y caída de Roma, por ejemplo, también. Pero la más importante, lo que nos interesa a nosotros, es el espíritu de las leyes. Donde, ¿qué planteó aquí? La división de poderes. Para evitar, ¿no?, el absolutismo, las injusticias, del despotismo de los reyes, el poder se debe dividir, legislativo, ejecutivo, judicial, para controlarse uno al otro. En el poder legislativo estaría el parlamento o las cortes. En el poder legislativo estaría el rey con ministros. Ojo, entonces, como se hablará, Montesquieu era defensor de una monarquía parlamentaria o liberal, como quieran llamarlo, pero no absoluta. Y en el poder judicial, los tribunales de justicia, independientes, cada poder independiente del otro. Otro representante de las nuevas ideas de la Ilustración es Voltaire. Como es ahí, Voltaire es considerado como el crítico más implacable del antiguo régimen. Okay, por ejemplo, 2 veces fue encarcelado en la prisión de la Bastilla en París. La primera vez fue encarcelado cuando tenía 20 años. Él también se carteaba, al igual que Diderot, con la reina Catalina de Rusia, con la zarina Catalina de Rusia. Entre las obras de Voltaire figuran cartas filosóficas llamadas también cartas sobre los ingleses, en donde él desarrolla ahí las ideas de John Locke. Por eso le dije al principio que John Locke es considerado como el padre de las nuevas ideas, porque va a ser Voltaire quien va a desarrollar estas ideas de él. Y expresa su admiración al sistema, repito, de Inglaterra. Otras obras tenemos Elementos de la filosofía de Newton y el diccionario filosófico. Rousseau. Hay una famosa frase de Rousseau que muchos les hemos escuchado, ¿no? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Es frase de Rousseau. Por eso él decía, no, si la sociedad lo corrompe, es necesario, ¿qué cosa? Dar leyes. Dar leyes. Leyes que limiten la corrupción del hombre. Entre las obras figura Julia o la nueva Eloísa, es una historia de amor entre Julia y Abelardo. El Emilio o de la educación es una obra en la cual él defiende la educación autodidacta, ¿no? Dice que el profesor solamente debe orientar, el alumno aprende solo. Pero la obra más importante de Rousseau se titula El contrato social, donde defiende el sistema republicano para evitar el pleito de todos contra todos, ¿no es cierto? El hombre debe nombrar a un gobernante. Ahora, pero si nombra o elige a un gobernante, si elige un gobernante, no es porque me cae bien, no es porque habla bonito, no, no, no. Si elijo un gobernante es porque ese gobernante tiene los requisitos necesarios para, ¿no?, para gobernar. Esa es la idea. Entonces el pueblo elige al gobernante. Le dice, ¿quieres ser nuestro gobernante? Sí, pero ojo, cumple con estos requisitos. Debe defender nuestros derechos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Firme el contrato entonces, el contrato social.
El pueblo te elige a ti con la condición de que tú protejas nuestros derechos. Ahora, si no cumple con la parte de tu contrato de defender tus, digamos, nuestros derechos, entonces el pueblo te vota a ti y te juzga. Y el pueblo entrega el poder a otra persona. Según esta idea, ¿quién entrega el poder a los gobernantes? ¿Dios, como decían los reyes absolutos? ¿O el pueblo? El pueblo es que entrega el poder a los gobernantes. Esta es la democracia. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Claro, así. Ajá. Bien, entonces sigamos. Immanuel Kant, el campo de estudio de Immanuel Kant no es la política como Rousseau, como Voltaire, como Montesquieu, sino el campo de estudio de Immanuel Kant es la filosofía. Es la filosofía. Entre las obras de Immanuel Kant figura la paz perpetua. Él le interesa más que nada la paz. Para que haya paz en el mundo, decía él, no interesa la forma de gobierno, si es monarquía, ¿okay? Si es república, no. Él decía, no, para conservar la paz, ¿okay? Las relaciones internacionales entre todas las potencias deben ser equitativas, deben ser iguales, para que ningún país en una relación quede insatisfecho. Los dos países deben ser beneficiados. De esa manera se conserva la paz. Si un país en una relación sale mejor beneficiado que el otro va a quedar descontento, y el descontento que genera una guerra. Y eso se trata de evitar. Otras obras de Immanuel Kant es el estudio de la razón práctica, la crítica del juicio, en fin. Temas netamente filosóficos. Las nuevas ideas económicas del siglo XVIII. Como le dije hace unos momentos, cuando hablamos de las características económicas del antiguo régimen, señalamos que las nuevas ideas económicas criticaron el excesivo cobro de impuestos, el despilfarro, el mercantilismo, que creía pues de que la única fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos. Criticaron el intervencionismo estatal, el proteccionismo, los monopolios, y pues ellos son defensores de que el Estado no tiene que intervenir, que deje que la economía se desarrolle libremente. Hay dos escuelas, ambas, la escuela para los fisiócratas, okay, ellos dicen que la fuente de riqueza, hacer riqueza, en otras, hacer riqueza, entonces los fisiócratas defienden eso, no una explotación de los recursos naturales. Para los fisiócratas, el Estado, como le dije hace unos momentos, el Estado no tiene que venir en asuntos económicos. Por eso se acuñó la frase laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Ok? Se critica el mercantilismo. ¿Ok? Entre los representantes de la escuela fisiocrática figura Francisco Quesnay, fundador de esta escuela, Dupont de Nemours, ¿ok? Y Jean-Claude Marie Gournay, autor de la frase precisamente dejar hacer, dejar pasar. ¿Ok? La otra escuela que aparece es la escuela liberal. La escuela liberal coincide en muchos aspectos, coincide la escuela liberal. En muchos aspectos coincide la escuela liberal con la escuela fisiocrática. En muchos aspectos. Con la única diferencia que para los liberales la fuente de riqueza está en el trabajo. Trabajas en lo que sea y estás generando riqueza. Esa es la idea. Trabaja en lo que sea y genera riqueza.
Entonces, para los liberales, el Estado tampoco debe intervenir en asuntos económicos. ¿El Estado de qué se debe encargar nada más? El Estado se debe encargar de mantener el orden público, proteger los derechos de las personas. Entonces coincide, como están observando, en muchos aspectos con la escuela fisiocrática. El fundador de esta escuela fue Adam Smith, autor del libro Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Este libro, como el título es muy largo, actualmente este libro se le conoce solamente como La riqueza de las naciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí una? La teoría de la mano negra. Sí, son varias teorías, pero ya eso ya tiene que ver en materia económica, ya lo van a desarrollar con mayor amplitud. Yo acá solamente hablo del aspecto netamente de lo que tiene que ver con la historia, cuál es la influencia de estas ideas en la Ilustración y en el posterior desarrollo de la Revolución Francesa. Eso ya tema económico, ya eso es otro asunto, que no es mi campo. La Revolución Francesa, la palabra revolución significa cambio, significa transformación. ¿Qué significa? Digamos, ¿qué pasó con la Revolución Francesa en Francia? Acabó con el antiguo régimen. Llega a su fin el antiguo régimen, ¿no? Y en su lugar, ¿qué se establecieron? Los principios de la Ilustración, igualdad, libertad. Estos fueron los reyes de Francia al momento de estallar la Revolución Francesa. Luis XVI y su esposa María Antonieta, que como acabo de decir, de origen austriaca. Era hija de María Teresa, ¿no? Una de las hijas de María Teresa, ¿no? Hermana de José II de Austria. Si me preguntan causas de la Revolución Francesa, ¿qué hablamos del antiguo régimen? La monarquía absoluta, el absolutismo de Luis XVI. Una causa de la Revolución Francesa, la existencia de grupos privilegiados, como clero y nobleza que no pagaban impuestos. Otra causa de la Revolución Francesa, el deseo de la burguesía de llegar al poder y proteger sus actividades económicas. Otra causa de la Revolución Francesa, la ideología de la Ilustración. Falta de alimentos para el pueblo, claro, porque vean ustedes, muchas veces en Europa y en Francia era azotada por las hambrunas, malas cosechas. Justamente el año de la Revolución Francesa, las cosechas fueron pésimas. Y encima que eran malas cosechas, hambruna, habían plagas, los campesinos tenían que pagar los impuestos. Entonces, fue terrible. Ya, eso fue entonces causas circunstanciales, pero las causas profundas es todo esto, chicos, lo que estoy diciendo, todo el antiguo régimen, la monarquía absoluta, ¿no? Los privilegios que tenía clero y nobleza, ¿no? El deseo de la burguesía de llegar al poder y proteger sus actividades económicas,
la influencia de la ideología de la Ilustración. Entonces, esas son las causas, diríamos, profundas. Las causas circunstanciales, como dice el compañero, ya bueno, pues la hambruna, en fin, la hambruna, las pestes, ¿no? Las malas cosechas. Entonces, la causa, eso como que agudizó un problema que ya venía de tiempo atrás. Claro, el tema, entonces, son las causas profundas, por eso estoy diciendo, son las causas profundas. La causa profunda va a ser el antiguo régimen, todo lo que expliqué, ¿ok? Ok, son las causas profundas, ¿ok? Todo el antiguo régimen, la división, los privilegios, esas son las causas profundas, las causas verdaderas. Las causas circunstanciales, ¿qué cosa es? Las hambrunas, las pestes, que agudizó el problema que ya venía de tiempo atrás. Dice ahí, profesor, Madame Déficit se le decía a María Antonieta. Sí, a ella se le... Es que ella fue la, diríamos, siempre a este tipo de circunstancias, la gente le echa la culpa a alguien. Alguien tiene que ser culpable. Y se le acusó a María Antonieta, pues, de sus gastos excesivos, de fiestas extravagantes, que también ella un poco les faltó tacto, ¿no? Mientras que el pueblo se moría de hambre, ella salía en público bien vestida, bien enjollada. Entonces, como que la gente no le gustó eso, ¿no? Y se le achacó la culpa a ella del gasto excesivo que había en la corte de Versalles, donde vivían los reyes en la corte de Versalles. Por eso se le apodó exactamente Madame Déficit, le decía. Ese era un apodo que tenía. En la clase de hoy vamos a hablar de la primera etapa de la Revolución Francesa, la etapa monárquica, que comprende estos tres momentos: Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Los Estados Generales, como lo indica su nombre, Estados Generales. ¿Quiénes se reunían en los Estados Generales? Los tres estados mencionados: clero, nobleza y burguesía. Primer estado, segundo estado, tercer estado. ¿Y por qué se reunieron? Debido a la crisis por la cual pasaba Francia. Como le dije, la cosecha en esos años, sobre todo el último año, fue pésima. Pestes, hambruna y malas cosechas. Entonces, el rey quiso crear un nuevo impuesto. El rey quiso crear un nuevo impuesto. Entonces, la gente entonces se convoca a los estados generales. Entonces, el tercer estado pensaba que, eh, que se iba a dar una solución, un cambio estructural. Entonces, ilusionados, los miembros de los tres estados, los representantes del clero, los representantes de la nobleza y los representantes de la burguesía, primer, segundo y tercer estado, repito, se reúnen en esta asamblea llamada los estados generales, que estamos viendo en la imagen allí. Se reúnen ellos. Entonces, ellos esperaban, ¿qué cosa? Cambios estructurales. ¿Pero qué escucharon? Que el rey quería crear un nuevo impuesto. La gente decía, ¿qué? ¿Un nuevo impuesto? Estamos mal. ¿Cómo que vamos a crear un nuevo impuesto? Entonces, para decidir, dijeron ya, hay que votar. Los miembros del tercer estado, como eran mayoría, a ellos les convenía que la votación fuera por persona, porque numéricamente habían más representantes del tercer estado. En cambio, el rey decía, no, la votación no debe ser por estado, la votación debe ser la votación no debe ser por persona, la votación debe ser por estado. Cada estado que represente un voto. Primer estado, un voto. Tercer estado, un voto. Segundo estado, un voto. Entonces, eso es lo que ellos deseaban. Lo que ellos deseaban. Entonces, no había un acuerdo, pues. El rey quería que la votación fuera por estado. Eso le convenía al rey, porque eran dos votos, primer y segundo estado, grupos privilegiados, serían dos votos
contra un voto, que era el tercer estado, los grupos no privilegiados. Entonces el rey le convenía que la votación fuera por estado. El tercer estado, como eran más personas, más gente había en tercer estado, les convenía que la votación fuera individual. Una persona, un voto, una persona, un voto. Como no se pusieron de acuerdo, cuando iban a sesionar, iban a reunirse otra vez, el tercer estado encontró el local cerrado. Entonces dijeron, ah, no, vamos a buscar otro lugar donde reunirnos. ¿Y qué encontraron? Encontraron el lugar donde el rey solía jugar el frontón, donde el rey solía jugar el tenis, en el Palacio de Versalles. Esa es la famosa sala del juego de la pelota. Ahí el tercer estado y uno que otro miembro de la iglesia, uno que otro miembro de la nobleza que simpatizaba con las nuevas ideas, se reunieron en la asamblea, en la sala del juego, en la sala del juego de la pelota. Y deciden de que esa asamblea deja de llamarse Estados Generales para llamar Asamblea Nacional. Acá estamos los verdaderos representantes de la nación francesa. Por lo tanto, esta asamblea se va a llamar Asamblea Nacional. Y no nos vamos a separar, nadie nos va a separar hasta que Francia no tenga una constitución política. Entonces, así acordaron ellos eso. Así se forma la Asamblea Nacional. Tanto presionó la Asamblea Nacional que el rey no tuvo otra alternativa que invitar al clero y a la nobleza para que se unan a la Asamblea Nacional. Así aparece la Asamblea Constituyente, que como lo indica su nombre, constituyente, el objetivo es elaborar una constitución. Sin embargo, mientras se había establecido la Asamblea Constituyente, el rey despidió a su ministro de Economía llamado Necker. Este es un ministro de ideas liberales. Cuando el pueblo de París se enteró de que Necker, este ministro, en quien todo el mundo tenía puestas sus esperanzas, porque es un ministro de ideas liberales, fue despedido por el rey, inmediatamente el pueblo de París funda la Guardia Nacional, que es las milicias ciudadanos. Ahora, entonces hay que crear la Guardia Nacional, la milicia ciudadanos, perfecto, pero no tenemos armas. ¿Dónde están las armas? Las armas están en la Bastilla. Profe, pero en la Bastilla no había presos políticos. Sí, antiguamente se encarcelaban, hay presos políticos, como en la época de Voltaire. Pero en esa época habían presos comunes, 7 presos comunes, y era sobre todo un arsenal, un depósito de armas. Entonces el pueblo de París va a la Bastilla para apropiarse de las armas. Con las armas, también que se crea la Comuna de París. Profe, ¿qué es la Comuna de París? La Comuna de París es, como decir, la Municipalidad de París, integrada por la gente del bajo pueblo llamado los sans-culottes. Sans-culottes significa los sin pantalones, los pantalones cortos, ojo, pantalones cortos que usaban los miembros de la nobleza. Esta es la gente del bajo pueblo, gente pobre, que no tenía plata para usar este tipo de pantalones finos. Entonces los sans-culottes, los que no usan pantalones finos, en otras palabras, ¿no? Los pantalones cortos de la nobleza. En esta época, entonces, la Asamblea Constituyente va a adoptar medidas radicales, reformas estructurales. Fueron abolidos los derechos de la nobleza, es decir, recuerden ustedes cuando hablamos del feudalismo, la corvea, que los campesinos tenían que trabajar gratuitamente en la tierra de los nobles, ¿no? Luego la talla, el pago por el uso de la tierra, las banalidades, por ejemplo, las banalidades era el pago por el uso de los caminos, los molinos, del horno, los puentes. Entonces, esos derechos feudales de la nobleza
fueron totalmente abolidos, como también fueron totalmente abolidos los derechos del clero, es decir, ya no se tenía que pagar impuestos a la iglesia, los diezmos fueron abolidos. Una vez que ocurrió eso, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la obra más importante de la Revolución Francesa. Aquí se establecen los principios fundamentales de la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad. Los bienes de la Iglesia Católica también fueron confiscados. Se les quitó los bienes de la Iglesia Católica. Se aprobó la Constitución Civil del Clero. Las autoridades religiosas serían elegidas por sufragio universal. Al igual como tú votas para alcaldes o para congresistas, también elegirías a las autoridades religiosas. La familia real, el rey y su familia, al ver que no podía controlar la revolución, intentó escapar de Francia. Intentó escapar de Francia. Pero fueron descubiertos en una ciudad cerca a la frontera llamada Varennes. El rey con toda su familia. ¿Ok? A pesar de este intento de fuga, el rey todavía gozaba de cierta popularidad. ¿Por qué? Digo, porque cuando lo regresan de su intento de fuga, al rey lo obligaron a firmar la Constitución de 1791. ¿Y qué establecía esta Constitución? Una monarquía parlamentaria o liberal, como quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces, el rey iba a seguir gobernando. ¿Ok? Se le dio entonces al rey una segunda oportunidad. Vas a seguir gobernando, pero ya no de manera absoluta. En el poder legislativo va a haber una asamblea legislativa que te va a controlar. Pero puesto ahí, el rey conservaba el derecho a veto. ¿Cómo es eso, profesor? Si la asamblea legislativa daba una ley y al rey no le gustaba, el rey, ¿qué hacía? La vetaba, la prohibía. Entonces el rey conservaba todavía ese derecho. Acá vemos algunas imágenes, la Marsellesa, por ejemplo. Vamos a ver en qué momento apareció. Al lado vemos el momento que el rey y su familia fueron reconocidos en la ciudad de Varennes. Debajo vemos la toma de la Bastilla, vemos a un miembro del Sans-Culottes, la gente del Bajo Pueblo. Luego una imagen que representa la Comuna de París, como también vemos una imagen que representa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Asamblea Legislativa. Entonces, en la Asamblea Legislativa, en el siguiente momento ya pues ya pasó la Asamblea Constituyente, ahora la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Aparecen los siguientes partidos políticos, aparecen los fuldenses o constitucionalistas, como lo indica su nombre, defendían la Constitución. ¿Y qué tipo de gobierno defendían? Una monarquía liberal, parlamentaria, como quieran llamarla. O sea, ellos ya dijeron, para ellos la revolución se había realizado. Ya no querían mayores cambios. En cambio, tenemos por otro lado a los girondinos y los montañeses. Ellos querían mayores cambios. ¿Por qué? Porque ellos no eran monárquicos liberales. Los girondinos y los montañeses eran republicanos. Ellos querían una república, no querían que el rey siga gobernando. En cambio, los fuldenses estaban a favor de ¿qué? De una monarquía parlamentaria, siendo el modelo inglés. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre los girondinos y los montañeses? Como he puesto ahí, los girondinos eran republicanos federales. Es decir, ellos querían un gobierno tipo Estados Unidos. Cada provincia un estado. En cambio, los montañeses eran defensores de una república centralizada. Todo el poder debe estar en París. Ahora, se le llamaban montañeses. Ahora, girondinos se le llamaba porque la gran mayoría de ellos provenía de una provincia llamada La Gironda. Girondinos. En este caso, los montañeses le llamaban montañeses porque ellos
Eran pocos, pero los asientos de ellos estaban ubicados en la parte más alta de la asamblea, la parte de arriba, la montaña, le decían. Los montañeses se dividían en dos sectores: los cordeleros, liderados por Jean-Paul Marat y Georges Danton, y los jacobinos, liderados por Maximiliano Robespierre. A pesar de que al rey se le dio una segunda oportunidad, por llamarlo así, el rey, por lo bajo, el rey estaba en contacto con dos países absolutistas de Europa, con Austria, la patria de su esposa María Antonieta, y con Prusia. Entonces el rey enviaba cartas secretas a estos países, invitando a estos países para que invadan Francia y acaben con la Revolución Francesa y lo ayuden a él a restablecer el absolutismo. Estas cartas fueron encontradas y se demostró la culpabilidad, la traición del rey. Todo que la monarquía fue suprimida. Poco después, los franceses logran vencer a Austria y Prusia en la batalla de Valmy. Esta batalla salvó la Revolución Francesa, porque de haber perdido Francia esta revolución se hubiera restablecido el absolutismo. Pero quien sí no se salvó fue el rey. Después se demostró su culpabilidad. Y después de la derrota de Austria y Prusia, ¿no? Ya el destino del rey estaba dicho, y el rey iba a ser llevado a la guillotina. Acá algunos líderes de la Revolución Francesa: Joseph Marie Joseph Paul Lafayette, el quien lideró la toma de la Bastilla, el fundador de la Guardia Nacional. Este señor en su juventud, participó apoyando a los norteamericanos en su independencia. Cuando Francia envió tropas a la independencia norteamericana, Lafayette fue quien lideró las tropas francesas que apoyaron a los norteamericanos. Luego tenemos a Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible. Vamos a ver la próxima clase que este señor va a ser, cuando tome el poder, aplica el terror. Un terrorista. Todo lo veía pues guillotina, guillotina. Georges-Jacques Danton, otro líder también de la revolución. Y finalmente a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, dicto las claves entonces de una vez. Bien. Dicto y escribo en el chat como siempre, ¿ok? Clave separata 10. 1B. 2B también. 3B. B también. 4C.
5A. 6C. 7A. 8E. 9C. 10E. 11A. 12E. 13E. 14C. 15A. 16B. 17B. 18B también. 19C. Y la 20B. Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta. Chicos, no hay otra pregunta, ¿no? No. Bien. Entonces nos retiramos. Cuídense mucho, chicos.